Bueno, yo creo que el presidente lo que hace, como ha sido ya costumbre y hábito, es posicionar un relato que desde el Estado y desde su gobierno parecería tener sentido si es que consideramos las estadísticas que maneja la policía o que maneja el Ministerio del Interior. Pero hay una brecha enorme entre este discurso y lo que estamos viendo en la realidad. No solo porque estas cifras muestran enormes problemas en implementación, que creo que ha sido el mayor vacío del gobierno. No ha faltado incluso algunas decisiones, pero fíjense en lo que ha significado tomarlas y llevarlas a la práctica. Y creo que esta dificultad por implementar gran parte de lo que el gobierno ofrece en materia de seguridad tiene que ver precisamente con la infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad, policías, militares, función judicial. Porque claro, si es que no hay una política clara para ir hacia la depuración de estas instituciones, para crear mecanismos de supervisión externas sobre estas instituciones, no se va a reducir este problema de la implementación. Y aunque sigan construyendo un relato en torno a datos muy poco tangibles en relación a la realidad, no vamos a lograr realmente efectividad. Y la mayor efectividad se muestra por dos elementos claves que ventajosamente no los controla solamente el gobierno, que es precisamente la tasa de homicidios, por un lado, y por otro lado es precisamente el número de crímenes contra la contra la vida, contra la propiedad, inclusive contra la administración pública. Yo creo que ahí hay mucha impunidad dentro del Estado y hay una violencia desatada en las calles. Ahora, el presidente también ha ofrecido reforzar las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, dotar de equipamiento en estos 6 meses que le quedan de gobierno más o menos. Ha dicho que va a incorporar 30.000 policías para completar los 80.000 efectivos hasta el 2025. Lo cierto es que él se queda 6 meses. En 6 meses va a poder cumplir con todos estos ofrecimientos de dar carros blindados, de comprar armas, de dotar de chalecos, de incorporar este número de efectivos policiales a las fuerzas del orden. ¿Es posible hacerlo en 6 meses? Yo creo que es complejo, pero me parece que hay algo mucho más de fondo y tiene que ver con la forma de cómo están abordando los grupos de interés que están representados en el gobierno de Guillermo Lasso, grupos económicos, financieros, pero también las élites del alto mando policial y militar. Cómo ellos están afrontando las elecciones y cómo miran una posible sucesión de un gobierno que sea alineado con los mismos intereses que ahora defiende Guillermo Lasso. Porque recordemos que en el país el presidente no es el único que ejerce el control de la cosa pública, sino más bien quien expresa los intereses de estos grupos que están por detrás. Y ahí es enormemente peligrosos dos cosas que son claves para el momento que vivimos. En primer lugar, vamos a tener un periodo electoral absolutamente estrecho, con una campaña que según el calendario va a 8 días de campaña electoral, y con violaciones claras al Código de la Democracia como la paridad de género, por ejemplo, lo cual es también ya un golpe a los mínimos democráticos que hemos conseguido en el Ecuador. Pero además con el tutelaje de Fuerzas Armadas que tienen una autorización para desplegar operaciones contra terroristas en plena campaña electoral inclusive, lo cual significa darles un enorme poder de veto a una institución que ha estado también bajo sospecha en torno a todos estos actos de violencia y de criminalidad. Entonces, cuando el presidente dice, yo voy a ofrecer, voy a darles esto, les voy a dar 30.000 policías, vamos a concluir esto, parecería que está muy seguro de lo que va a ocurrir en las elecciones. Y esto debe llamar a la atención a la ciudadanía, porque no podemos nosotros, bajo el miedo y la campaña de miedo que se está construyendo en torno a las elecciones, facilitar el camino para que podamos terminar socavando lo poco que queda de democracia a cambio de garantizar una supuesta seguridad. Mientras no existan estos elementos claramente establecidos y un plan de gobierno que habilite cómo va a enfrentar la depuración de estas instituciones en la vida real, es muy difícil que nosotros veamos un futuro distinto con un próximo gobierno. Esto es lo primero. Y lo segundo, que hay que recordar el ofrecimiento al cual llegó con el exministro del Interior, Patricio Carrillo, el presidente Lasso.
fue precisamente con el exministro que acordaron entregar $1.200 millones a la policía, acordaron incrementar en 30.000 el número de efectivos de la policía. Yo creo que si él está ofreciendo esto es parte de lo que ya acordó y pactó. El problema es que eso sea realmente una medida que ayude y contribuya a solucionar los problemas de la inseguridad. Y ahí quiero solo referirme a un dato central. Si antes un oficial de la policía se demoraba al menos de 3 a 4 años formándose en la escuela superior para salir a desempeñar su trabajo, ahora lo están haciendo en 4 meses. En 4 meses. Claro, en 4 meses porque en 6 meses ya salen, 4 meses de formación, 2 meses más de tratamiento y en 6 meses están produciendo como panes nuevos oficiales de la policía. Entonces la ciudadanía tiene que pensar lo siguiente: si en 4 años no se logró resolver problemas, a veces incluso de formación, o identificar a malos elementos que terminan a veces convirtiéndose en actores delictivos, podrán hacerlo en 4 meses, podremos resolver eso en 4 meses. El modelo que se está adquiriendo es un modelo de la formación de la policía en Estados Unidos. En Estados Unidos ellos forman a oficiales en 4 meses. Y claro, ahí tú ves por qué, porque se deja de lado todo tipo de formación basada en un componente de derechos humanos, de comprensión del uso progresivo de la fuerza, y se pasa a tecnificarles en lo que significa unas tácticas digamos, tácticas operativas para enfrentar a la delincuencia. Y por eso es que en Estados Unidos encontramos enorme cantidad de casos de violencia policial ilícita, porque obviamente no hay un límite ético de lo que significa el control y el uso de la violencia. Yo creo que acá tenemos enormes problemas, porque si no se reduce esta brecha de criminalidad dentro de estas importantísimas instituciones, estos nuevos elementos de policía, como puede pasar también en Fuerzas Armadas, podrían fácilmente ser cooptados. Y mientras no se esté dimensionando así el problema, tenemos gravísimas capacidades para poder mirar un futuro distinto en un próximo gobierno. Ahora, ¿qué puede hacer el presidente en 6 meses en materia de seguridad? Yo creo que puede hacer algunas cosas. Me parece que lo primero que debería hacer es cambiar este concepto equivocado con el que están manejando la comprensión del crimen organizado, porque siguen pensando que los grupos criminales son una especie de empresas privadas ilícitas que están totalmente apartadas y aisladas del Estado. Y esto no funciona así, por favor. El último informe incluso de UNODC sobre las drogas de Naciones Unidas demuestra que las redes criminales tienen participación de agentes del Estado y de actores económicos formales. Es decir, no puede haber crimen organizado si no hay una coparticipación de agentes del Estado, de criminales y de actores económicos formales, que es donde precisamente se licua y se lava el sistema financiero, donde se esconde. El sistema financiero, pero también empresas, camaroneras, bananeras, constructoras, todo tipo de empresas que pueden servir para mimetizar el dinero sucio. Entonces, si la estrategia se basa en que los malos están afuera en una organización que se llama los alias tales, y yo por lo tanto lo que necesito es fortalecerme como Estado para matarles, eliminarles o detenerles, la estrategia siempre va a ser del juego del gato y el ratón. Vamos siempre a estarnos mordiendo la cola como el perrito, porque nunca vamos a distinguir que tenemos enorme cantidad de topos que funcionan dentro de la estructura de la Administración de Justicia, por ejemplo. Un reportaje recientemente que se hizo en Plan B demuestra un informe de Contraloría de más de 700 funcionarios de Consejo de la Judicatura que han sido identificados, que tenían acceso a cambiar los sorteos de las causas judiciales para asignar a los jueces. Esta es una red de crimen organizado. Pero fíjese lo que estoy diciendo, más de 700, son 723 funcionarios del Consejo de la Judicatura que a nivel nacional tenían acceso con usuarios para cambiar a su conveniencia y a la conveniencia de quien les pagaba, y asignar los jueces para que salgan para obtener fallos favorables. Así se entiende lo de Yunda. Así se entiende lo del primer habeas corpus del propio Jorge Glass. Así se entiende una serie de casos en donde los jueces fueron puestos casi que a dedo y se supone que había un sistema automatizado de sorteos. Si es que eso, por ejemplo, no se resuelve, si es que esos 723 funcionarios que han estado identificados no son evaluados y excluidos de la institución, pues tú puedes tener al mejor juez, puedes tener la mejor ley, puedes tener la mejor intención de financiarle a la Administración de Justicia, que vas a resolver muy poco. Este ejemplo trasladémosle a los militares.
el día de ayer se hizo noticia que la séptima ocasión, por séptima ocasión, la audiencia de formulación de cargos contra más de 20 militares por el caso del sabotaje al radar de Montecristi se declaró suspendida, ahora por una amenaza de bomba. Entonces fíjense, primero que pasaron más de un año hasta que identifiquen a quienes probablemente son los posibles culpables del sabotaje hecho por militares. Segundo, séptima ocasión que se declara suspendida la audiencia. Y ahora los propios alto mando militar y policial están reclamando que por favor les vuelvan a dar a ellos tribunales de justicia militar especializada y tribunales de justicia policial especializada. Algo que hasta el 2009, en 2009 recién se les quitó por mandato del Código Orgánico de la Función Judicial. Porque se vuelve juez y parte. Evidente, porque además es un parámetro de derechos humanos internacional. La propia Corte Interamericana ha dicho, no pueden policías y militares tener tribunales propios, no solo porque hay conflicto de intereses, sino porque ellos tienen que ser juzgados bajo el estándar común de los demás ciudadanos. Eso es democracia, pero aquí les incomoda la democracia. Aunque hablen de democracia, les incomoda las instituciones democráticas. Y por eso ahora están pidiendo que para poder combatirle al terrorismo, entonces necesitan tribunales especiales. Fíjense si con los tribunales actuales ordinarios no pueden llevar a cabo el juzgamiento de los que están involucrados en el sabotaje al radar de Montecristi. ¿Piensan ustedes que les iban a juzgar teniendo un tribunal propio? Esto es muy grave, esto es muy grave, porque mientras vemos en una campaña, y fíjese cómo siempre estamos pateando la pelota para adelante, ¿no? Para adelante. Acuérdense en lo que significó este año. Este año empezamos, en primer lugar, el mes de enero y febrero, discutiendo si la extradición debía o no darse, para ir a febrero a la consulta. Todo el mes de enero, discutiendo que la extradición era o no posible, era o no factible. Después pasamos a discutir en el mes de febrero y marzo sobre el famoso caso del Padrino, y en marzo ya aparecieron los estallidos más importantes de terrorismo para comenzar a hablar de terrorismo y narcoterrorismo. Ahora estamos hablando de las elecciones, pero nunca estamos hablando de lo que es central. Pero ahora precisamente, doctor Córdoba, el tema electoral va a estar en el tema electoral, va a estar muy nombrado, digamos, el tema de la seguridad, el asunto de la seguridad. Y seguramente va a ser el denominador común de todas las campañas de los futuros candidatos a la presidencia de la República, a la misma Asamblea Nacional. Y por ahí surgen ya algunos personajes que tienen como carta de presentación haber combatido en conflictos externos que no tienen que ver con el Ecuador, a saber usar armas, incluso se les ve vistiendo trajes militares con armas en sus manos, y todos ofrecen seguridad, o todos ofrecen implementar planes al estilo del presidente de El Salvador, el señor Bukele. ¿Cómo se puede ahora confiar en ese tipo de propuestas, y qué tan peligroso puede ser que la gente finalmente, cansada de ver tanta indolencia y tanta falta de eficacia en el manejo de la seguridad, termine optando por este tipo de personajes independientemente del nombre? Bueno, yo creo que ese es uno de los desafíos que tenemos ahora en el Ecuador. Es evidente que cuando el clima social está copado por una emocionalidad del miedo, es muy fácil que estos discursos securitistas, discursos de policíacos, de constituir mayor control y mayor represión, tengan y calen incluso en el electorado. Entonces, por eso me parece que es fundamental pensar dos cosas. Primero, la seguridad es evidentemente un componente que deben plantearlo los candidatos, y es evidente que es urgente. El problema es cómo lo abordamos. Y a diferencia de lo que algunos candidatos han venido planteando, yo creo que es fundamental decirle a la ciudadanía que no se puede hablar de la política de seguridad sin poner bajo discusión la política económica. ¿Por qué? Porque la seguridad en el fondo es una contención relacional de los ciudadanos. ¿Cómo yo puedo redistribuir riqueza? ¿Cómo yo puedo darles oportunidades en igualdad de condiciones a los distintos sectores sociales? ¿Cómo puedo lograr que la gente más pauperizada alcance cierta calidad de vida? Y esto tiene que ver con política económica. Cuando la política de seguridad se convierte en un problema de recursos, ¿cuántas armas tengo? ¿Cuánta tecnología? ¿Cuánta plata voy a invertir? Esa concepción patrimonialista de la seguridad deja de lado una concepción de seguridad humana,
que es precisamente la que se debe poner en discusión en el Ecuador actualmente. Porque lo que observamos es la convergencia de condiciones perniciosas para la seguridad en el país. Y voy a mencionar solo dos. Una, por un lado, por supuesto, hay un cambio en la geopolítica de la cocaína que, por ejemplo, ha generado que el Ecuador se convierta en una gran plataforma de distribución de droga. Pero también hay un enorme factor que es el desempleo y la imposibilidad de estudiar de ya cerca de 800,000 jóvenes de entre 18 y 29 años que ni estudian ni trabajan, los famosos ni. Pero el presidente dijo ayer que ha facilitado el acceso a la universidad, que ya los chicos tienen la facilidad de escoger su carrera y que todos entran a la universidad. Evidentemente eso no es cierto. Y por eso es importante, si tenemos un ejército de cientos de miles de jóvenes, que además viven en las zonas urbano marginales más periféricas de las ciudades más importantes, que ni estudian ni trabajan, y por otro lado tenemos la oferta de organizaciones criminales que les dicen, mira, si tú no tienes ni siquiera trabajo, yo te puedo dar trabajo aunque sea de sicario, mira, yo te puedo dar trabajo aunque sea para traficar, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes esta convergencia de condiciones perniciosas, debilitan las capacidades incluso del Estado para enfrentar la seguridad. Entonces no puede haber política de seguridad sin una política económica coherente con esa seguridad. Y lo que vemos en el gobierno de Guillermo Lasso es precisamente lo contrario. Por eso estamos tan mal como estamos, porque se ha dislocado la política económica de la política de seguridad. Y miren ustedes que el propio gobierno aparece como muy negligente y muy poco eficiente en materia de seguridad, pero en cambio aparece muy eficiente en materia económica. Y entonces, por ejemplo, ya avanza 6 negociaciones de TLCs, ha concluido ya la negociación con Corea, ha concluido la negociación con China, está por concluir la negociación con un país, con Panamá, me parece. Entonces, ¿cómo es que, por un lado, la política de seguridad totalmente ineficaz, y por otro lado, la política económica absolutamente rentable y eficaz? Esto lo único que quiere decir es que la criminalidad, el avance, la expansión de la criminalidad y este clima de miedo es un mecanismo de control social que permite el avance de una política económica extractiva que además está consolidándose gracias al TLC con China, que es enormemente predatoria en sus condiciones económicas. ¿Dices premeditada? ¿Este descuido de la seguridad me parece que simplemente responde a la lógica del neoliberalismo. El neoliberalismo plantea eso. El neoliberalismo plantea divorciar la política social de la política económica, la política de seguridad de la política económica, la política incluso de administración pública de la política económica. Por eso el neoliberalismo dice, miren, al Estado hay que achicarle a lo más mínimo y dejar que todo lo demás sea regulado por el propio mercado y los actores del mercado. Yo creo que ese es un poco el criterio de estos libertarios de la Fundación Ecuador Libre, que han apoyado al gobierno de Lasso, que han dirigido con Lasso y que siguen diseñando las principales políticas. Y me parece que ese es el principal atasco en el que está el Ecuador, porque mientras no pongamos bajo discusión el modelo económico que queremos, el modelo de desarrollo que queremos en el país, va a ser improbable que tengamos una política de seguridad sustentable. Ahora, doctor, este hartazgo que hay en la población, este miedo que se ha sembrado, todo el mundo tiene miedo, no puede o podría al elector confundirle y terminar optando por estas personas que se presentan como outsider y que hablan de seguridad solo desde el punto de vista militar o policial y que no toman en cuenta estos otros factores, como usted acaba de señalar, que es el tema económico, que no explican el cómo van a aplicar sus políticas de seguridad. ¿Podemos caer en eso? Sin ¿Hay duda, ese riesgo? yo creo que hay ese riesgo enorme, primero no solo porque en estas elecciones hay un corto tiempo para poder hacer este tipo de pedagogía política, si usted quiere, sino porque además hay la decisión de generales en servicio pasivo, de policías y militares, de entrar a ser candidatos y de controlar también el proceso electoral. Es decir, no solo que estamos viendo y que van a existir candidatos que siendo civiles ofrezcan mano dura como Bukele en El Salvador, sino que además vamos a tener a policías y militares retirados o en servicio pasivo que vayan a ofrecer lo mismo, pero con la diferencia que ellos sí tienen un nexo y un vínculo claro con estas instituciones. Esto es el problema, y me parece que esto es enormemente grave si es que nosotros miramos la experiencia centroamericana, no solo por Bukele, sino por lo que pasa hoy día en Guatemala. Matei
Y lo que pasa en Guatemala es gravísimo. El presidente actual, que primero fue director de las cárceles desde el 2005 al 2007 y que produjo una masacre dentro de las cárceles para precisamente entrar con fuerzas de seguridad y tomar el control, ahora ha ilegalizado a 4 binomios presidenciales. Está este sábado cerrándose la papeleta presidencial en Guatemala. 4 binomios, entre ellos el binomio que representa al movimiento indígena campesino y el binomio más favorecido por las encuestas acaba de estar al margen. Porque como controlan el Consejo Nacional Electoral en Guatemala, solo van a permitir que entre quienes les autoricen ellos. Pero la pregunta es, ¿y de dónde viene este señor Matei? Y la respuesta se encuentra en el propio internet, porque esto yo lo he revisado recientemente. Uno de sus principales apalancamientos políticos es de la Asociación de Veteranos de las Fuerzas Armadas de Guatemala. Es decir, hay una recomposición del aparato policial y militar como actor político en América Latina. O si no, recordemos lo que fue el bolsonarismo en Brasil. Es decir, lo que está ocurriendo en América Latina es que ante la amenaza, según ellos, del crimen organizado, bajo este concepto de que están afuera, de que son organizaciones que quieren afectar la institución, entonces policías militares dicen, nosotros somos la única garantía de la democracia y por lo tanto vamos a entrar a tomar control del Estado. Y en esta bronca entre criminales y policías militares, la ciudadanía y la democracia queda totalmente invisibilizada. O sea, los ciudadanos ya no somos los que podemos construir la democracia, son los militares y la policía. Por favor, habrá que mandarles a leer un poquito de historia reciente de América Latina para constatar de que esto no es así. Pero aquí hay 2 cosas graves que vale la pena decirle también a los ciudadanos. La ley que aprobó la Asamblea el 3 de enero, la ley de seguridad, con 117 votos de todos los sectores, incluyendo UNES, Pachacútix y el propio movimiento Creo, Izquierda Democrática, etcétera, esta ley le restituye facultades que no tenía Fuerzas Armadas, sino en la Ley de Seguridad Nacional del 64. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Les vuelven a dar la posibilidad para que en todo proceso de negociación, de concesión, delegación, transferencia de dominio o venta de servicios básicos y sectores estratégicos, intervenga el Ministerio de Defensa con un informe de habilitación para que esos procesos ocurran. Y ya se mostró claramente que esto ocurrió. Recordemos recientemente el intercambio de la deuda por bonos blue para las Galápagos. Recuerden ustedes que el presidente dice ayer que es ayer que es el canje de deuda más exitoso de la historia de la humanidad. Bueno, en este consejo fiduciario que va a administrar estos bonos blue está el Ministerio de Defensa como parte administrativa del consejo fiduciario, lo cual demuestra que la ley está ahí en vigor y que la están aplicando. Estas potestades estaban en la Ley de Seguridad Nacional del 64, que en el artículo 24 establecía que en todos los ministerios del Estado debería existir un departamento de planificación militar, para que los militares decidan si es o no conveniente para la seguridad determinados contratos o procesos. Cierro diciendo esto. Esto es enormemente grave, porque les estamos entregando nuevamente facultades para decirles a los militares, salgan de los cuarteles, vengan a la administración pública. Ya administran hospitales como el Teodoro Maldonado, administran ya la Agencia de Regulación y Control de Recursos No Renovables, le acaban de designar a un coronel hace unos 3 días atrás, administran la SNAI, o sea, estamos sustituyendo a los ciudadanos por funcionarios policiales o militares bajo el argumento de que ellos sí son buenos administradores públicos. Creo que este tipo de cosas son las que cualquier candidatura que quiera hacer resistencia democrática en este contexto tiene que plantearse. Caso contrario, tenemos enormes riesgos de que nuestra escuálida democracia ya de por sí pueda realmente ser fracturada y encontrarnos con escenarios parecidos más al de Perú que a lo que estamos ahora en Ecuador.